ustedes con el ponente que había sido contactado. Entonces, por respeto a ustedes y a su tiempo y a que podamos cumplir todo el programa o el cronograma de Politeia 2024, vamos a conversar nosotros acerca de ello, ¿ok? Ya les he mencionado que un derecho económico, social y cultural es la educación. Quisiera que ahora hagamos un ejercicio donde todos nosotros comencemos a hablar de cuáles son esos derechos. ¿Alguien me puede decir, además del derecho a la educación, qué otro derecho ustedes conocen que pertenezca a los DESCA? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué creen ustedes? Ajá, Omar, adelante. Sí, buenos días a todos. Bueno, tengo entendido que los DESCAS son los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Puede ser, obviamente, el derecho a la libertad económica, al libre mercado, el derecho también a la ecología, a la conciencia ambiental, Ok, y también el derecho a una cultura, a la cultura y al deporte. muy bien, Omar. Bueno, ahí dijiste varios derechos. Vamos a ver. Giovanni, adelante. Buen día. Profe, creo que en la parte de los derechos culturales y sociales podemos aplicar la libre expresión, porque en muchos países se va obstaculizando la libertad en la parte cultural, como que tú no puedes hacer eso porque eso no está en nuestra cultura, o tú no puedes tener cierto comportamiento porque no está en la parte social. Ujú. Vamos a ver, Giovanni. Vamos a dejarlo por allí como una observación que más adelante vamos a conversar. Ajá. Levi, adelante. Buenos días, profe. Bueno, yo lo asocio con quizás el derecho al emprendimiento o el derecho, bueno, al trabajo también. Ok, muy bien. Jennifer, adelante. Buenos días. Bueno, a mí me gustaría como que agregar también que estos DESCA son como derechos de segundo grupo, segunda generación, si mal no estoy. Porque Ok. principalmente están como los derechos humanos como que todos conocemos, que están en la carta, pero estos son como un poco más puntuales, un poco más específicos. Entonces, y por ejemplo, en temas de derechos culturales, entra todo lo que está relacionado con el patrimonio cultural, con las tradiciones, si bien a poder expresarlo, pues también a poder preservarlo. Con el tema también particularmente ambiental, hay como un desglose en tema de poder tener como que ecosistemas para la como que reproducción de los diferentes organismos. O sea, son como derechos muy, como que un poco más específicos. Y por la parte económica, también que recuerde, está, o sea, como que se dirían tanto por la parte como que educativa, pero también como por la parte laboral, tanto a poder tener como que un salario justo como poder tener un trabajo justo y así sucesivamente. Gracias. Gracias. Por acá está Eric, adelante. Y luego, ajá, ya Joan participó. Eric. Y veo que el profesor del día de hoy ya está entrando a la sala. Ajá, Ok, adelante. profe. El derecho a la seguridad social y a la protección social, creo que también va en ese rango, por ejemplo, el tener el acceso a una pensión digna el día en que las personas cesen su actividad laboral y tengan y disfruten de una pensión y una jubilación. Perfecto. Bueno, ya nosotros hemos acá enumerado varios de esos derechos económicos, sociales y culturales que ustedes van a estudiar el día de hoy. Ya el profesor está conectado con nosotros, América, no sé si lo presenta, para que, bueno, formalmente demos inicio o continuemos pues con esta clase de los DESCA. Sí, claro que sí, Carla. En verdad, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, esperamos que hayan podido aprovechar y disfrutar esta pequeña mini tutoría y esta introducción al tema del día de hoy, ¿no?
súper importante, que va a quedar completamente a disposición, que si les queda alguna duda, alguna pregunta, pueden enviarla por el correo y Carla la va a ver y se puede responder sin ningún problema, porque bueno, estamos en el momento de poder hacer todas las dudas para poder hacer un trabajo maravilloso con el informe de resultados. Entonces, bueno, no sé si el profe Kelvin me escucha. Profe, confírmeme si usted me escucha a mí. A ver. A ver, no sé si está en la sala. Creo que sí. Profe, ¿me escucha? El profe está buscando los audífonos. Mientras tanto, yo voy a darle la presentación al profe para que él pueda iniciar de una vez su sesión y así encuadramos un poco el tiempo. Entonces, bueno, muchachos, como ya le dijimos hace rato, sean todos bienvenidos a su cuarta sesión de Politeia 2024 y esta vez el turno de los DESCA. Esta clase de DESCA será dictada por el profesor Kelvin Zambrano. Él es abogado, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Procesal Civil, magíster en Derecho Constitucional, es profesor, defensor de presos políticos en Venezuela y es un activo defensor de los derechos humanos. Entonces no me queda más sino darle la bienvenida al profe Kelvin, a agradecerles a ustedes por estar acá y pedirles que se disfruten mucho esta sesión y sobre todo le hagan muchísimo caso porque será base y clave para su informe de resultados. Pero bueno, vamos a dar unos minutos al profe, mientras que aparece para dar su sesión, termina de buscar su audífono y nada, vamos a esperar acá pacientemente. Cuéntanos, Carla, que tienes la mano levantada. Sí, antes de despedirme, quisiera recordarles que ustedes van a ser evaluados cada módulo y el día de hoy es la clase final del módulo número 1. Es decir, que a partir del día lunes ustedes van a tener en Classroom el primer evaluativo a través de un Google Form para que ustedes estén pendientes del día lunes, donde les vamos a notificar que ya el formulario estaría abierto. Tendrán 24 horas para llenarlo, es decir, que ya el día martes estará cerrado. Entonces estén muy atentos, presten mucha atención a esta clase, porque las preguntas han sido dadas por cada uno de los profesores que han estado dando sus clases en los días. Saludos. Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Vale, estupendo. ¿Puedo iniciar, no? Sí, profe, el espacio es todo suyo. Vale, gracias. Bueno, miren, yo había preparado una presentación, pero se las hago llegar después que culmine la clase porque como estoy desde el teléfono, no, la computadora se me descargó y no tengo aquí donde estoy para poder conectarla, ¿no? Bueno, me disculpan la demora, pero el cambio horario me tiene un poco distorsionado. Fíjense, para hablar de derechos económicos, sociales y culturales, antes de poder dar una definición, a mí me parece fundamental poder aterrizar cuál fue su contexto histórico, cómo nacieron, cómo surgieron y por qué surgieron. Lo primero que debemos tener en cuenta es que los derechos humanos en su conjunto comienzan a desarrollarse, comienzan a tener un sentido en el mundo occidental. Esto es muy importante aclararlo. Los derechos humanos es una invención del mundo occidental, de las democracias occidentales, fundamentalmente de los procesos internos de cada país. Los derechos humanos nacen en la fraguación de las revoluciones internas en cada nación. Es decir,
Fue la Revolución Americana, la Revolución Francesa, quienes crean en esos procesos de formación del Estado liberal lo que son los derechos humanos, porque los derechos humanos nacen en el derecho constitucional clásico. Son las constituciones las que dan origen a los derechos humanos. Esto desde el punto de vista del derecho interno. Recuerden ustedes que en aquella época la postura que se presenta para dar una propuesta distinta a la monarquía era la república. Pero esas repúblicas eran repúblicas constitucionales, eran repúblicas que estaban fundamentadas en un texto constitucional que da origen a lo que es el constitucionalismo liberal. Y en estas constituciones existían una serie de derechos que eran reconocidos por esta nueva estructura de gobierno y de Estado que dan origen más tarde a lo que se puede entender como derechos humanos. Entonces, estas cartas constitucionales no solamente eran cartas que podían delinear cómo se iba a organizar el poder público, sino que además garantizaban derechos fundamentales que estaban consustanciados a la idea, a la dignidad humana. Pero no fue sino hasta 1948 cuando se adopta, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se conoce como el Corpus Juris del derecho internacional de los derechos humanos. ¿Y qué es esto del derecho internacional de los derechos humanos? Bueno, es la concepción doctrinaria que los pactos y tratados en materia de derechos humanos le va a dar a el conjunto de derechos humanos. Es lo que los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos va a darle en relación a todos los derechos humanos que conocemos. Entonces, se adopta la Declaración Universal de Derechos Humanos y se adoptan los pactos y tratados en materia de derechos humanos. Que esto es muy importante distinguir. Una declaración es un acto de buena fe que adoptan las naciones, que adoptan los estados para comprometerse a proteger los derechos humanos. Pero no tiene fuerza de obligatoriedad. Es decir, si un estado incumple la declaración, no existe un procedimiento que vaya a implementarse para que ese estado cumpla con con lo que está plasmado en la declaración. Y por eso es que se crean los pactos y tratados, que para poder que un Estado pueda adoptar un pacto o un tratado se requiere de un proceso en el cual ese Estado, en el ejercicio de su soberanía, adopta ese tratado y forma parte entonces de su derecho interno. Y estos pactos o tratados sí tienen carácter de obligatoriedad. ¿Qué significa carácter de obligatoriedad? Bueno, que si no lo cumplen, cada pacto o tratado crea un órgano que supervisa que el Estado cumpla con esas obligaciones que se ha obligado a contraer, pero además tiene un procedimiento frente al cual, si el Estado incumple, este comité emite una especie de sentencia, porque son órganos cuasi jurisdiccionales. Un órgano cuasi jurisdiccional, es decir, es un organismo, una institución muy semejante a la de un tribunal. Entonces, el corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos está conformado por la declaración, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y esto es importante comprenderlo para ver entonces cómo fue el desarrollo, por qué se adopta primero el Pacto de Derechos Civiles y Políticos y por qué después se adopta el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que son los derechos civiles y políticos, surge, bueno,
porque en un momento dado, la comunidad internacional comprendió que no era suficiente que los estados tengan constitución, porque ¿qué sucede cuando se agota la posibilidad de que cada ciudadano, por ejemplo, que un conjunto de ciudadanos sea víctima de violaciones de sus derechos civiles y políticos? ¿Qué sucede cuando se agota eso? Pues bueno, se creó entonces la comunidad internacional adoptando estos instrumentos internacionales para que cuando en una situación dada, en un conflicto político, los ciudadanos puedan acudir a una instancia superior que pueda respaldarlos para que se respeten sus derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, además que los derechos civiles y políticos forman parte también de el Estado liberal, ¿no? Lo que fue ese Estado que nace, que surge en la Revolución Americana y la Revolución Francesa. Pero cuando el Estado liberal no puede dar una respuesta a nuevos fenómenos que surgieron en la sociedad, como fueron, como es el aumento de los índices de pobreza, el aumento de las desigualdades sociales, la falta de un salario digno para la vida, como lo es cómo incorporar a la sociedad a los grupos vulnerables, como las personas que forman parte de la comunidad LGBTI, como los niños, como los adolescentes, como las mujeres. Cuando eso sucede, por lo tanto, el Estado liberal se queda sin capacidad de respuesta, porque el Estado liberal nace, como se los había dicho anteriormente, frente a la monarquía. O sea, era la respuesta que dieron los revolucionarios franceses y los revolucionarios americanos a la monarquía, que era un poder absoluto, un poder arbitrario. Entonces la República Constitucional, que origina el Estado liberal burgués, da una respuesta a la garantía de los derechos políticos y civiles, porque el individuo deja de ser un súbdito y se convierte en un ciudadano. Pero bueno, ese modelo de Estado da una respuesta limitada solamente a la garantía de los derechos civiles y políticos, donde el Estado no interfiere en ese proceso. Pero cuando surgen estos nuevos problemas, conflictos, como lo es la pobreza, como lo es la ausencia de derechos laborales, entonces nace el estado de bienestar, el estado Yo me social. acabo de parar de clase. ¿Perdón? ¿Alguien tiene una pregunta? Disculpe. Creo que fue un micrófono activado, profe. Creo que fue un micrófono activado. Ok, muy bien. Les quiero preguntar algo. ¿Si se ha entendido hasta el principio esta parte de la introducción histórica? Sí, profesor. Vale, estupendo. Bien entendido. Muy bien. Entonces, fíjense, nace entonces el estado social, lo que se conoce como el estado de bienestar, que es una idea de estado distinta al estado liberal. Porque el estado liberal, como lo podríamos decir en el término de Isaías Berlín, que tiene un libro extraordinario sobre la idea de libertad y habla de la libertad negativa y la libertad positiva, podríamos hablar también de, en términos de garantía, lo que son las garantías positivas o las garantías negativas. Entonces, en el Estado liberal, el Estado tiene un límite en el ejercicio de su función. Es decir, el poder político está obligado a no interferir en el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Pero en el caso de los derechos económicos sucede algo muy distinto. En el caso de los derechos económicos se le exige al Estado que intervenga en el proceso de desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Se necesita que el Estado se convierta
en un instrumento para equilibrar, distribuir la riqueza, que puede intervenir, por ejemplo, a través de políticas públicas, como lo son la creación de fondos especiales para el subsidio de la economía, de algunos sectores específicos de la economía. Entonces, los derechos económicos, sociales y culturales tienen una característica muy distinta a los derechos civiles y políticos. ¿Por qué? Bueno, porque en el caso de los derechos civiles y políticos se requiere de una aplicación inmediata, instantánea, en el caso de los derechos, en el caso de los derechos civiles y políticos, porque en el caso de los derechos civiles y políticos se exige que el Estado los garantice inmediatamente, que se garantice, se respete la libertad de expresión, que cree una legislación que los obligue inmediatamente a cumplirse, mientras que en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales se sostienen sobre el principio de la progresividad. ¿Qué significa progresivo? Bueno, que van a adquirir una consagración, un respeto en la medida en que el Estado tenga la capacidad de hacerlo. ¿Cómo es esto de que tenga la capacidad de hacerlo? Bueno, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que podríamos decir es el máximo intérprete de los derechos económicos, sociales y culturales, porque es el órgano creado por el Comité Especial para poder ampliar la noción conceptual de estos derechos, eso lo vamos a ver más adelante, exige que el Estado va a poder garantizar esos derechos económicos, sociales y culturales bajo dos perspectivas. La primera, cuando el Estado tenga fondos suficientes y cuando el Estado tenga la capacidad de poder consagrarlos y garantizarlos. Es decir, esas son dos categorías muy importantes que podamos entender que lo que aquí busca, lo que ha dicho el comité es que, bueno, hay estados que recientemente han salido de un proceso de colonización, de un proceso de independización y no cuentan con los recursos suficientes y con la capacidad estructural suficiente para poder garantizar los derechos económicos, sociales y culturales, porque pues, estos derechos exigen, requieren que la intervención del Estado. O sea, es decir, muy importante, y esto es una idea que quiero que quede plasmada en ustedes, es que los derechos civiles y políticos exigen la no intervención del Estado y los derechos económicos, sociales y culturales exigen la intervención del Estado. Por eso es que los que son adeptos a las posturas liberales hacen una crítica a los derechos económicos, sociales y culturales, no los reconocen, dicen que no existen, que no son derechos humanos, porque el Estado tiene que interferir en ese proceso. Para ellos solamente son válidos los derechos civiles y políticos. Entonces, porque claro, recuerden ustedes que una de las características de los derechos humanos en términos generales es la justiciabilidad de estos derechos, es decir, la obligación del Estado de, de hacerlos cumplir frente a una situación en la que son violados. Es decir, si se violan estos derechos, entonces el Estado tiene una obligación de garantizar, de reintegrar esa violación de los derechos económicos, sociales y culturales. Una pregunta, ¿a ustedes le han hablado de derechos humanos en términos generales? ¿Ya han visto alguna clase sobre ese tema? La primera clase fue entre la historia y lo más general, la segunda fue sobre los derechos civiles y políticos y esta es sobre los derechos. Ok, ¿y ustedes se acuerdan de las características de los derechos humanos, o sea, en términos generales? Que son imprescriptibles, que son... Inalienables, intransferibles. Sí. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, fíjense que esas mismas características son las mismas características que tienen los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando los derechos
económicos, sociales y culturales adquieren categoría de derechos humanos? Bueno, que son imprescriptibles, que son justiciables, que son exigibles frente a una violación por parte del Estado. Entonces, si el Estado viola uno de estos derechos económicos, sociales y culturales, bueno, por lo tanto, ese Estado tiene que ampliar su margen de intervención para poder garantizar estos derechos. A ver, algo muy importante que yo quiero que ya de una vez podamos establecer esa advertencia. No existe, como algunos autores han afirmado, que existen categorías de derechos humanos, o sea, que es decir, la categoría de derechos civiles y políticos, la categoría de derechos económicos, sociales y culturales. Eso simplemente debe ser comprendido en términos andragógicos, en términos pedagógicos para los procesos de aprendizaje. Pero para su interpretación y aplicación, nosotros no podemos, bajo ninguna circunstancia, separarlos por categorías. Porque si son separados por categorías, entonces su análisis se va a fragmentar. Y ya la Convención de Derechos Humanos de Viena en Teherán se llevaron a cabo 2 encuentros para discutir el contenido dogmático de los derechos humanos, y en estos 2 instrumentos se llegó al acuerdo de que los derechos humanos son interdependientes y son indivisibles. Esto es una característica fundamental. ¿Esto qué significa? Que si se viola un derecho humano, por lo tanto, la violación de ese derecho humano afecta todos los derechos humanos. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que en una sociedad donde no se tiene un acceso a la educación y por lo tanto los índices de analfabetización son altísimos, por lo tanto eso va a afectar los derechos económicos, sociales y culturales, porque una persona analfabeta que no tiene acceso a un sistema educativo de calidad, por lo tanto, eso impacta en el ejercicio de esa persona, de sus derechos políticos y de sus derechos civiles. Porque bueno, esa persona no va a poder participar en el espacio público, en la toma de decisiones, de la misma forma como pudiese participar una persona que tiene educación de calidad. Entonces, por lo tanto, esto es un ejemplo de esa dependencia, de esa interdependencia que existe entre los derechos económicos, sociales y culturales y los derechos civiles. Que esto lo ha dicho el comité con este ejemplo que les acabo de ilustrar. Considera que no se puede hablar de una garantía plena de los derechos civiles y políticos si los derechos económicos y sociales están afectados, y viceversa, lo mismo, ¿no? No podríamos hablar de que se garantizan los derechos económicos, sociales y culturales en plenitud si no se garantizan los derechos civiles, los derechos civiles y políticos. Por eso es que en estas dos reuniones, o sea, Naciones Unidas se reúne cada cierto tiempo para poder ampliar la noción conceptual de lo que son los derechos humanos, y en estas dos, tanto en Viena como en Teherán, cuando se reunió Naciones Unidas, se llegó a esa determinación de que no podemos hacer un análisis de las violaciones de los derechos humanos de manera fragmentada, sino verlos como un todo y desde la perspectiva de la interdependencia y la interdisciplina. Ahora bien, yo creo que uno de los temas más importantes para la comprensión de los derechos humanos es poder entender cuáles son los criterios para la aplicación e interpretación. O sea, es decir, hablar de derecho es hablar de un conjunto de principios que son abstractos. ¿Cómo nosotros llevamos a la concreción esos derechos? ¿Qué significa esto? Bueno, los derechos están en el mundo de los ideales, pero ¿cómo llevamos esos ideales a la realidad? ¿Cómo logramos materializar esos ideales? Por eso es que existen los criterios para su aplicación e interpretación.
para que podamos nosotros poder distinguir cuando estamos frente a una violación de derechos económicos, sociales y culturales, y cuando nosotros presentamos alguno de los recursos que nos proporciona la legislación nacional e internacional para la defensa de estos derechos económicos, sociales y culturales. Bueno, muy fácil. Se crearon estos criterios, que son unos criterios para su aplicación e interpretación. En materia de derechos económicos, sociales y culturales, los criterios son distintos en el caso de los derechos civiles y políticos, porque recordemos, como se los decía anteriormente, existen, por lo tanto, una acción al Estado, se le exige una serie de cosas distintas para garantizar cada conjunto de derechos. En un caso se exige la interferencia del Estado, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, y en el otro se exige la no intervención de los derechos económicos, sociales, en el caso de los derechos civiles y políticos. Y por lo tanto, los criterios para su exigibilidad y los criterios para su aplicación e interpretación son muy distintos. En el caso de los derechos económicos, sociales y culturales se exige que los derechos sean disponibles. ¿Qué significa que sean disponibles? Bueno, que estén al acceso de todos, que exista ese conjunto de garantías y ese conjunto de instrumentos para su protección. O sea, que estén disponibles significan que estén consagrados en un instrumento en cada estado. O sea, cuando por ejemplo, un estado adopta el pacto o el tratado, se exige en materia de derechos económicos, sociales y culturales que esté disponible. Eso de la disponibilidad significa que cada estado adopte en su derecho interno ese conjunto de derechos que adoptó a través de un instrumento. Y si no lo ha hecho, pues bueno, el comité y las instituciones internacionales van a obligar a que el Estado adopte eso en su legislación interna. Y si a lo mejor su legislación interna es una legislación interna que no no protege ese derecho humano en los mismos términos de la legislación que ha adoptado, entonces tiene que modificar, reformar sus instrumentos jurídicos internos para poder incorporar estos derechos que están en el ámbito internacional. Entonces, el primer criterio para la aplicación e interpretación de estos derechos es la disponibilidad. ¿Qué significa esto? Bueno, que si, por ejemplo, nosotros, o alguno de nosotros, somos víctimas de la violación de uno de estos derechos y no está en la legislación, podemos demandar al Estado con los recursos internos que el propio Estado nos ha dado para que el Estado adopte estos instrumentos. Y si el Estado no da una respuesta efectiva, eficaz, eficiente, nosotros podemos acudir entonces ante el comité, presentamos una denuncia o una queja para que le exija al Estado, exhorte al Estado que adopte y que reforme su legislación. Entonces, el primer criterio es la disponibilidad. El segundo criterio para la interpretación y la aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales es la accesibilidad. La accesibilidad debe ser, o sea, es decir, debe estar accesible física y económicamente. ¿Qué significa esto? Bueno, que deben existir en términos accesibles, como estamos hablando de derechos económicos, sociales y culturales, por darles un ejemplo, fíjense. Naciones Unidas ha exigido, en el caso del derecho humano al agua y al saneamiento, que forma parte del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales, ha exigido que las personas requieren por día y por persona entre 50 y 100 litros de agua. ¿Qué significa esto? Que si nosotros no tenemos acceso, si tenemos acceso a esa cantidad de agua por debajo de esta cantidad, por lo tanto se nos está violando el derecho al derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces nosotros podríamos ejercer una acción determinada. ¿Qué significa que sean accesibles? Bueno, que podamos tener acceso a él de manera inmediata, sin ningún problema, acceso a ese derecho. Pero además que sean asequibles económicamente.
que todos los ciudadanos puedan gozar, por ejemplo, de un agua de calidad sin que eso represente un impacto negativo en sus costes de producción. Por ejemplo, Naciones Unidas ha dicho que los gastos para poder adquirir agua no pueden superar el 3%. O sea, esto es más o menos para que ustedes puedan ver, esto con el derecho, en el caso del derecho humano al agua y al saneamiento, pero en el caso, por ejemplo, de la educación también, no se puede superar que la educación no sea costosa, no impacte negativamente y que el tema económico no se convierta en un obstáculo para tú poder adquirir una educación de calidad. Entonces, por eso es que se exige que si el Estado, que se decide, si la persona no puede garantizarse educación de calidad por temas económicos o no te puede garantizar agua por temas económicos, entonces el Estado está en la obligación de crear fondos para subsidiar tanto el tema del agua como el tema de la educación. ¿Okay? Por colocarles un ejemplo. A eso se refiere el criterio de la accesibilidad, que sea accesible física y económicamente. Entonces tenemos ya la disponibilidad, la accesibilidad física o económicamente y otro de los criterios para la aplicación de los derechos económicos, la aplicación y la interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales sería la calidad, ¿no? Esto es muy importante, que esos derechos económicos, sociales y culturales sean proporcionados bajo el principio de la calidad, que sean óptimos, que sean suficientes para poder garantizar una vida digna. Porque ahora aquí en este aspecto sí podríamos entonces definir qué son los derechos económicos, sociales y culturales, que son un conjunto de derechos que tienen como propósito garantizar una dignidad óptima. Ha definido el Comité de Derechos Sociales y Culturales. ¿Cómo lo de derechos económicos, sociales y culturales? Bueno, hablar de vida digna implica que esas personas puedan tener acceso a bienes y servicios de calidad óptimos, sin Hola, ¿me escuchan? Sí, profe, lo escuchamos. Lo perdimos por un momento, pero ya lo escuchamos otra vez. Si puede continuar. Sí, sí. Entonces, fíjense, estamos hablando de los criterios de aplicación e interpretación de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, bueno, tenemos entonces que son disponibles, deben ser disponibles, deben ser accesibles física y económicamente, deben estar, deben ser de calidad, ¿no? Es decir, si por ejemplo usted demanda al Estado con los recursos internos y exige, bueno, que esos derechos no son de calidad, bueno, el, el, el tribunal de verificar que sean de calidad, ¿no? Límite para saciarse, ¿no? Que esos derechos puedan ser ejecutados y puedan ser ejercidos sin ningún tipo de limitación, salvo las limitaciones que el mismo comité ha establecido. Por ejemplo, limitaciones como que no se podría contar con un sistema, por ejemplo, social óptimo porque no hay suficientes recursos para que el Estado pueda garantizar ese sistema social o el sistema de salud, y por lo tanto entonces el Estado está en la obligación, y así lo estableció el comité, que frente a una insuficiencia de recursos pueda acudir a fondos internacionales para poder
evitar que, ese derecho pueda ser violado. Entonces, estos son criterios bases de los derechos sexuales y criterios específicos. Por ejemplo, en el caso del derecho humano al agua y al saneamiento, que es uno de los más recientes, se exige que el acceso al agua sea saludable, que esté libre, por ejemplo, de microorganismos. O en el caso de la vivienda, por ejemplo, en el caso del derecho humano a la vivienda, el comité ha establecido cuáles son las características de esa vivienda y cuál es la ampliación, los metros que debe tener esa vivienda. Entonces, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha dicho que para poder considerar que una vivienda, de que se garantiza el derecho humano a la vivienda, pues esa vivienda debe tener espacios para la recreación, espacios para el descanso, espacio para hacer las labores del hogar. Y si por ejemplo es una casa reducida donde no hay espacio para la recreación, por lo tanto entonces se está violando el derecho a la vivienda. Por ejemplo, en el caso de la misión vivienda, se está violando el acceso, el derecho humano a la vivienda, porque son viviendas reducidas, viviendas muy pequeñas y de una calidad, en algunos casos, no son de calidad, o sea, los materiales utilizados son materiales muy económicos que no hacen posible que se mantengan en el tiempo. Entonces, ahí se estaría violando el derecho humano a la vivienda, porque el comité ha establecido estas características, estos criterios, para saber cuándo estamos frente a la violación de este derecho humano, pero también ha dicho que que los instrumentos, las herramientas, los materiales para hacer esa casa sean materiales de calidad que permitan que esa casa dure en el tiempo, ¿no? Y que el costo para su mantenimiento no exceda o no impacte negativamente en los ingresos de cada persona. Entonces, cada derecho humano en materia de derechos económicos, sociales y culturales, además de estos criterios de aplicación e interpretación base, tienen unos criterios de interpretación particulares, que eso lo va a definir o lo ha definido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, o la jurisprudencia y la legislación internacional. Fíjense algo fundamental. Los derechos económicos, sociales y culturales se sostienen sobre el principio de la progresividad. ¿Qué significa el principio de la progresividad? Bueno, que se convierte en un principio de protección para evitar la retroactividad o el retroceso de estos derechos. Esto significa que si uno de estos derechos, si por ejemplo el Estado ha garantizado el derecho a las prestaciones sociales, es decir, al acceso a las prestaciones sociales, de que las personas puedan tener acceso a estas prestaciones sociales con una cantidad y un monto determinado, si ya ha sido así consagrado, el Estado no puede aplicar una política o una acción que vaya a hacer que eso retroceda, es decir, que las personas, por ejemplo, dejen de tener acceso a las prestaciones sociales, o que esas prestaciones sociales formen parte de otro fondo que requiera de un procedimiento para poder adquirir esas prestaciones sociales. Entonces, si eso sucede, entonces se está violando el derecho humano, se está violando los derechos económicos, sociales y culturales, porque se sostiene sobre el principio de la progresividad. El principio de la progresividad evita que estos derechos puedan retroceder, pero también exige que el Estado siempre vaya en mejoras, aplicando mejoras progresivamente para que se puedan garantizar estos derechos. Entonces, esto también este principio se convierte en un principio de interpretación y aplicación de los derechos económicos, sociales y culturales. Porque si, por ejemplo, una persona observa, aprecia que uno de estos derechos se ha desmejorado, puede entonces, en virtud del principio de progresividad, solicitar a las instancias judiciales que emita una decisión, una sentencia, para que
ordene al Estado que aplique esa política pública nuevamente y que lo sancione frente al retroceso de ese derecho. Es decir, los derechos económicos, sociales y culturales, en el caso de estos derechos, el Estado siempre debe procurar su evolución en el tiempo de manera positiva, no su involución. ¿Okay? Si ya estos derechos han llegado a una jerarquía específica, han logrado llegar a un óptimo nivel, el Estado no puede entonces revertir esa situación. Si lo revierte, por lo tanto, entonces se estaría vulnerando los derechos económicos, sociales y culturales. Y si el Estado no tiene los fondos suficientes, esto es muy importante, vuelvo y repito, tendrá entonces que acudir a fondos de cooperación internacional para evitar que estos derechos sean vulnerados. Por eso es que Naciones Unidas y los organismos internacionales tienen tantos fondos de cooperación en el tema de los derechos económicos, sociales y culturales. Otro principio importante es el principio de no discriminación. Es decir, y de adaptabilidad, no discriminación y adaptabilidad. Bueno, ¿qué significa el de no discriminación? Bueno, que todos los sectores de la sociedad tienen acceso en condiciones de igualdad a estos derechos. Pero, ¿y qué significa de adaptabilidad? Bueno, que los derechos económicos, sociales y culturales se van a adaptar a las circunstancias sociopolíticas, socioeconómicas y a las realidades de cada grupo social. Esto significa que en el caso de cada uno de estos derechos, para garantizar el acceso a estos derechos, bueno, se debe procurar que entender la realidad de cada grupo. Por ejemplo, los grupos de grupos vulnerables, por ejemplo, cómo se adaptan las condiciones sociales y culturales para que las mujeres, por ejemplo, tengan acceso al agua, o que puedan tener accesos laborales, o que niños, niñas y adolescentes puedan tener derecho a una de la adaptabilidad. Implica que los derechos económicos, sociales y culturales se van a adaptar a las circunstancias, a las realidades de cada grupo vulnerable para que estos grupos puedan tener acceso a determinados bienes y servicios y a estos derechos económicos, sociales y culturales. Esto es fundamental, el tema de la adaptabilidad, y que se adapte siempre a las circunstancias económicas y políticas de esa sociedad determinada. Hasta aquí ha quedado claro este tema. Sí, profe. Vale, estupendo. Fíjense, todos, a ver, para mencionar un poco las ideas. Les había comentado que existen los pactos y tratados. Dice que se está cortando mucho el video, profe, y no sé qué. No sé, América, si me ayuda. Sí, profe, sí se está, ahorita se está escuchando, lleva como 10 minutos No mucho escuchándose video, cortado. No sé si quiere puede apagar la cámara y creo que así ayudaría un poquito mejor a la conexión. Ok, vamos. Ok, perfecto. Muy bien, ya va. Permítame aquí. Ya va. Ok, ya. Tienen unos minutos aquí, por favor. Vamos a colocarlo los
Hola, hola, así está mucho mejor, les pregunto. Sí, profe, lo escuchamos mejor. Ah, sí, sí, yo también te escucho mejor a ti. En efecto, eran quizás el Wi-Fi y el tema del video. Entonces, fíjense, un tema muy importante, bueno, que para mí es fundamental que puedan entender en el término de todos los derechos humanos, específicamente los derechos económicos, sociales y culturales, es, a ver, ¿cuál es el alcance conceptual de cada derecho económico, social y cultural? Pues bueno, para eso, obligatoriamente, el máximo intérprete o los máximos intérpretes de los derechos económicos, sociales y culturales son o las relatorías especiales en esta materia o la Corte Interamericana de Derechos Humanos o el comité específicamente, más el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Recuerden ustedes que existen lo que se conocen como sistemas de protección. Cada sistema de protección o el sistema de protección es un conjunto de instrumentos normativos que tiene como propósito la interpretación, la aplicación y la protección de cada derecho. Es decir, eso en términos generales de los sistemas de protección. Entonces, es decir, está el sistema de protección interno, que es el conjunto de normas y de leyes que ha desarrollado cada Estado para que se garanticen los derechos y para que los ciudadanos puedan acudir a las instancias que ha creado el Estado para hacer cumplir sus derechos. Está el sistema de protección universal y el sistema de protección interamericano, que el sistema de protección universal y el sistema de protección interamericano, entonces es el conjunto de leyes, de instrumentos normativos y de instituciones creadas, pensadas para que los ciudadanos puedan tener acceso a esos derechos y que se puedan aplicar esos derechos y interpretar ese derecho frente a un caso de violación. Es decir, es el conjunto de normas e instituciones que van a proteger los derechos a las personas, ¿no? Entonces, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, existen lo que es el sistema de protección interno, el que ha desarrollado cada Estado, el sistema de protección universal, que es el que ha desarrollado Naciones Unidas, el sistema de protección interamericano, que es el que ha desarrollado la Organización de Estados Americanos, a través de la CIDH, a través de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero en el caso del derecho del universal es más desarrollado porque el universal cuenta, no significa que el interamericano no, el interamericano tiene una relatoría especial en materia de derechos económicos, sociales y culturales, pero la relatoría tiene funciones muy específicas de, por ejemplo, supervisar que los estados cumplan con el pacto de derechos económicos, sociales y culturales del sistema interamericano, presentar informes, presentar propuestas, presentar recomendaciones. Pero en el caso del comité es distinto porque el comité funciona como una especie de tribunal, es decir, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, es decir, cada pacto, en el sistema universal existen 9 pactos, porque el sistema universal se divide en el sistema convencional y en el sistema no convencional. El sistema convencional es aquel conjunto de tratados y pactos que crean organismos de supervisión autónomos, independientes y especializados en cada tema, mientras que el sistema no convencional son el conjunto de relatorías que crea Naciones Unidas a través del procedimiento de las relatorías especiales o los grupos de trabajo sobre temas especiales. Entonces, por ejemplo, en el caso del sistema convencional existen 9 pactos, 9 tratados y 9 comités. Cada comité creado por ese tratado, por ese pacto, para supervisar que los estados partes, que es el término que se utiliza para designar a aquellos estados que han firmado y han ratificado ese tratado internacional, entonces estos comités van a supervisar que los estados partes cumplan con esos derechos, hacen exámenes a cada estado en relación a su especialización, exigen a los estados que implementen ciertas políticas públicas, también se les exige
a los estados que puedan recomendaciones, y además tienen el procedimiento de queja. Es decir, si si un ciudadano de un estado determinado, en el que ese estado es parte de ese tratado o ese pacto, los ciudadanos pueden presentar una queja, una denuncia ante estos comités. Entonces, existen 9 comités, cada comité es creado por un pacto. O sea, está por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que crea el Comité Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Está el pacto o la Convención contra la Tortura, que crea el Comité contra la Tortura. Y así sucesivamente hay un comité, hay un organismo especializado creado por cada pacto temático. Entonces está el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que crea el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Y cuál es entonces la función de este organismo, este comité? Bueno, la función es la de procurar, la primera es la de supervisar que cada estado, debemos decir además que Venezuela ha firmado la mayoría de los pactos y tratados, son muy pocos los que no ha firmado y ha ratificado, de manera que Venezuela está en la obligación de cumplirlos, de aplicar además la interpretación que ha establecido el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, ¿qué es lo que hace este comité? Este comité supervisa que el Estado venezolano cumpla con lo que está plasmado en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Exige además hacer recomendaciones que deben ser aplicadas por el Estado, inicia los procesos para para la supervisión. Ellos establecen periodos de sesiones especiales para presentar informes de cada estado en relación a cómo cada estado ha implementado el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, y además recibe quejas por parte de los particulares. Si por ejemplo, uno de ustedes ha presentado a lo interno, por ejemplo, el recurso idóneo que el derecho interno ha proporcionado para la defensa de un derecho económico, social y cultural, por ejemplo, ustedes presentan un amparo constitucional porque se ha violado, se ha vulnerado el derecho constitucional de tener un salario digno y suficiente para la vida, es decir, ustedes consideran que el salario que tienen no es un salario que pueda garantizar una vida óptima, una vida de calidad, entonces ustedes pueden ejercer un amparo constitucional frente a la violación de este derecho. Entonces, el amparo, en términos internacionales, se considera como el recurso idóneo para demostrar que se ha agotado los recursos internos que ha proporcionado el derecho, porque para poder nosotros presentar una denuncia ante uno de estos comités, en el caso del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se exige, se requiere que se cumplan con 2 requisitos. El primero, el previo agotamiento de los recursos internos, es decir, que nosotros hayamos agotado los recursos que cada estado, que cada jurisdicción nos ha proporcionado para la defensa de estos derechos. Y el segundo es la prohibición de litispendencia, es decir, que este caso no esté siendo presentado, no haya sido presentado ante otro organismo de protección. Por lo tanto, si se cumplen con estas 2 características, entonces podemos presentar la denuncia o la queja ante este comité, para que este comité pueda decidir sobre el asunto que le estamos emitiendo. ¿Y cómo funciona esto? Bueno, si usted presenta una queja ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, usted tiene que precisar de qué forma el Estado ha violado supuestamente esos derechos económicos, sociales y culturales, cuáles fueron los recursos que usted utilizó para que el Estado pudiese exigirle, usted exigiéndole al Estado que cumpliera con esos derechos. Es decir, también tiene que precisar cuál es el artículo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que fue violado, cuál es el derecho específico que fue violado. Entonces, bueno, se violó el derecho a la vivienda. Y bueno, yo presenté esta acción
en mi estado presenté una demanda ante los tribunales para que se me indemnizara porque no se me garantizó el derecho a la vivienda, por decirles algo, y bueno, el Estado no hizo nada, ¿no? No implementó ninguna política pública. Entonces, tiene que identificar a las partes, identificar a los funcionarios, al conjunto de instituciones que ha violado ese derecho, identificarse usted, hacer una narrativa del caso precisa y sucinta, pero eso sí, señalando con precisión cómo se violó ese derecho y cuál es el derecho violado. Después de eso, usted presenta su queja. Entonces, cuando usted presenta su queja, el comité le informa al Estado que usted está denunciando, sobre el cual usted está presentando su queja, sobre esta situación. Dice, bueno, mire, esta persona ha denunciado, lo ha denunciado usted porque este Estado, según esta persona, le ha violado el derecho a la vivienda, el derecho a un salario digno, el derecho al agua, al saneamiento, el derecho a la educación, el derecho a la salud, que son todos estos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces le dice, bueno, o sea, ella se está alegando a esta persona que se violó este derecho y por lo tanto usted tiene un lapso de 90 días para responder esta queja, nosotros proporcionarle la información o la respuesta que usted ha dado a esta persona o a este conjunto de personas y estas personas van a tener un lapso determinado para poder contestar lo que usted respondió. Y en base entonces a esto, el comité emite una decisión. Entonces, esa decisión, ¿qué contenido tiene? Bueno, esa decisión primero ordena al Estado a que restablezca ese derecho. Es decir, si hablamos de un derecho a la vivienda, bueno, que modifique la vivienda de esas personas para que pueda garantizarse ese derecho, sanciona a los responsables, exige que se investigue a las personas responsables y además le exige al Estado indemnización integral, es decir, que esa persona sea indemnizada económicamente por la violación de ese derecho. O sea, es una decisión que debe ser aplicada por ese Estado ha firmado y ratificado en el ejercicio voluntario de su soberanía ese instrumento internacional. Entonces, esta es la forma de cómo acudimos a los organismos internacionales de protección, específicamente al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Estos mismos principios o estos mismos criterios para la admisión, porque estos son criterios para la admisión de una denuncia o una queja, son los mismos que se utilizan en todos los sistemas, tanto en el universal, es decir, como los mismos principios, los mismos criterios de admisión que se utilizan para admitir una queja ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y es el mismo criterio que se utiliza en el caso de el sistema interamericano, ¿no? Ante la Corte o ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bueno, tenemos lo que son el sistema de protección interno, el sistema de protección universal y el sistema de protección interamericano. Cuando usted agota los recursos que están en el sistema de protección interno de cada estado, usted puede acudir o bien sea al sistema universal o bien sea al sistema interamericano, pero debe elegir a cuál va a acudir. No puede presentar la queja en los dos sistemas porque si no, no va a ser admitida esa queja. Recuerden ustedes que los organismos internacionales se comunican entre sí en esta fase para saber si esa denuncia ha sido presentada. Hasta aquí ha quedado claro todo. Muy bien. Fíjense, existe un, por cierto, no sé, América, si me puedes dar la hora para saber cómo estamos de tiempo, porque por el cambio horario no me queda muy claro cuál. Sí, profe, son las 11:30, queda media hora exactamente, hasta las 12. Perfecto. Muy bien, voy entonces a resumir un poco, ¿no? Porque hay varias cosas que, o sea, a resaltar lo más importante en este tema. Fíjense, el comité funciona, como les había dicho, como un tribunal. Recuerden ustedes que los tribunales emiten sentencias. Bueno, el comité emite observaciones. Es el término que se le da. Es decir, ¿qué es una observación? Bueno, muchas veces el comité se reúne, el comité está constituido por un conjunto de expertos en materia de derechos humanos. El comité se reúne y cuando el comité se reúne,
se reúne ¿para qué? Bueno, para definir, por ejemplo, ampliar la noción conceptual de un derecho, corregir alguna situación de interpretación, establecer algunos criterios sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Y entonces existen las observaciones. Por ejemplo, en el sistema, ni en el sistema universal ni en el sistema interamericano existe un pacto o un tratado sobre el derecho humano al agua o al saneamiento. Simplemente el comité en su observación número 15 se reunió y adoptó la observación número 15, que establece que la violación del derecho humano al agua y al saneamiento viola el artículo 10 y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que exige, que es el derecho a una vida digna y a una vida de calidad y al derecho a la salud. Entonces, el comité ha dicho que el derecho humano al agua y al saneamiento, cuando no se garantiza este derecho, entonces está violando el artículo 9 y el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y por lo tanto el comité está en la obligación de atender, de recibir denuncias y de observar que los estados cumplan con el derecho humano al agua y al saneamiento. Y ahí se establecieron unos criterios. Pero también existen otras observaciones. Por ejemplo, el comité ha adoptado observaciones de que las sanciones económicas, y esto es muy importante, fíjense esto, las sanciones económicas afectan los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, fíjense, esto es muy interesante porque en el contexto de la realidad venezolana, el Estado venezolano se ha aprovechado de esta observación para decir, bueno, es que nosotros no garantizamos en plenitud los derechos económicos, sociales y culturales porque nosotros somos víctimas de sanciones. Ahora, eso es una verdad relativa, porque ¿qué pasa? El Estado ha alegado que por las sanciones no se han garantizado los derechos económicos, sociales y culturales, pero el Estado no ha cumplido con una obligación primaria que es proporcionar a los ciudadanos acceso a la forma en la que se dispone de los recursos para optimizar los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, un elemento fundamental que se convierte en una garantía de los derechos económicos, sociales y culturales es el principio de la transparencia en la disposición de los bienes y servicios. Porque el Estado dice esto, pero por ejemplo el Estado venezolano tiene más de 10 años que no presenta o no proporciona cuáles son por ejemplo, cuáles son las cifras de la inflación. No nos dice tampoco de qué forma se disponen los recursos. O sea, de qué forma se distribuyen los recursos para la optimización de los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, por lo tanto, un Estado que no es transparente en su gestión, un Estado que no proporciona información a sus ciudadanos para que puedan ejercer la función de Contraloría Social, entonces es un Estado donde no se está garantizando en plenitud los derechos económicos, sociales y culturales porque desconocemos de qué forma son utilizados esos recursos. O sea, si el Estado alega que hay sanciones, nosotros también podemos alegar por lo tanto, pues bueno, que ahí, ¿dónde están las cifras, por ejemplo, para conocer cuánto gastó el Estado en educación, en el caso de la educación, es decir, de cuánto dispone el Estado, cuál es el presupuesto anual y de qué forma se gastó, cuáles fueron los ingresos del Estado durante esos años y cómo se implementaron esos recursos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿Por qué esto es importante? Bueno, porque el comité ha dicho que los estados van a poder atender o van a poder dar una respuesta para la optimización de los derechos económicos, sociales y culturales cuando el Estado tenga capacidad y cuando el Estado tenga disponibilidad económica. Pero entonces si el Estado oculta información, si el Estado no dice cuáles son los ingresos anuales, de qué forma se distribuyen esos ingresos anuales, entonces por lo tanto no se va a poder apreciar si en efecto
el Estado cuenta o no con los recursos suficientes para poder atender esas situaciones. Entonces, por eso es que es fundamental que en materia de derechos económicos, sociales y culturales siempre se tenga en cuenta cuáles son las cifras para esos temas. Y si eso no es proporcionado por el Estado, entonces por lo tanto el Estado no está garantizando que se pueda prestar de manera óptima o implementar esos derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, eso es bien fundamental. Fíjense, en materia de los instrumentos internacionales de derechos económicos, sociales y culturales, cuando los estados, en el caso del Estado venezolano, que adoptó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos los pactos y tratados, indistintamente de su alcance espacial o material, le exigen que los estados cumplan con obligaciones básicas. Esas obligaciones básicas son las de respetar esos derechos, la de garantizar el ejercicio de esos derechos y la de implementar políticas públicas para que esos derechos puedan ser desarrollados. Es decir, que se adopten una serie de políticas públicas y que el Estado a través de la legislación adopte instrumentos y normativas para la consagración de esos derechos. O sea, en materia de derechos económicos, sociales y culturales, a diferencia de los derechos civiles y políticos, que solamente exige que el Estado implemente una legislación para establecer un límite al poder público para que no afecte negativamente estos derechos, en el caso de los derechos económicos, sociales y culturales, se exige una legislación que deje con claridad de qué forma el Estado va a intervenir en el proceso de garantía de los derechos económicos, sociales y culturales. Fíjense, creo que hasta aquí me parece que es suficiente para una clase en la que puedan comprender la dimensión universal de los derechos económicos, sociales y culturales. Y bueno, cualquier pregunta que a bien tengan a hacer, estoy abierto a contestar. Buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, Patricia. Ok. Tengo una duda. ¿Cómo el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales obliga al Estado en el cumplimiento del pacto? Es decir, ¿existe alguna restricción para que el Estado tenga acceso a los fondos de cooperación? Como un ejemplo, a una restricción ante esa obligación que no está cumpliendo. Sí, en efecto, fíjense, el comité no ha establecido una observación en cuanto al acceso a esos fondos, porque eso lo va a determinar cada fondo de cooperación internacional. Pero los fondos de cooperación internacional sí han desarrollado o han exigido cuáles son las características o las condiciones que debe tener cada estado para poder acceder a esos fondos. Uno de los primeros, bueno, es observar su legislación. Lo primero que ese fondo hace es apreciar si ese estado garantiza, tiene una ley especial o en su constitución o en otro instrumento jurídico, se consagra ese derecho. Es decir, si ese derecho forma parte del conjunto de derechos que están en la legislación interna, en el ordenamiento jurídico positivo y vigente. Ellos van a observar primero eso. O sea, es decir, el Estado debe decirle, bueno, sí, si usted, por ejemplo, accede a un fondo para la erradicación de la pobreza, ¿no? Para disminuir los índices de pobreza, pues bueno, usted dice, bueno, mire, aquí está, nosotros tenemos una legislación donde las personas que no tienen acceso a los bienes y recursos, nosotros le damos un subsidio, nosotros tenemos esta ley especial para la erradicación de la violencia, o este conjunto de leyes para promover la igualdad, la no discriminación de aquellas personas que forman parte de otros estratos sociales. Bueno, lo primero que hace ese fondo es evaluar que existe una legislación avanzada y que garantice ese derecho específico para el cual están accediendo para esos fondos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, y esto es muy importante,
se le pide al Estado un informe de qué ha hecho y qué no ha hecho en esa materia para la cual está aplicando para ese fondo. Es decir, cuáles han sido las políticas públicas que ha implementado para garantizar ese derecho específico que va a ayudar a ese sector específico, y además va a exigir cuál será tiene que además el Estado decirle, bueno, mire, nosotros estamos aplicando a este fondo porque resulta que nosotros no contamos con los fondos suficientes para poder implementar un fondo especial para la erradicación de la pobreza, por decirles algo. Es decir, el Estado tiene que ser bien específico e informarle al fondo, bueno, miren, nosotros tenemos tantos recursos, contamos con tantos recursos, pero necesitamos tantos recursos en nuestra planificación del presupuesto anual para nosotros poder crear este fondo especial para las personas que no tienen suficientes recursos para poder garantizar el derecho a que sus hijos puedan tener una educación de calidad o a crear comedores populares, por decirles algo. Entonces, el Estado tiene que presentar un plan de cómo va a ejecutar esos fondos y dónde los va a ejecutar. Además, los fondos también les exige al Estado que el Estado sea transparente, que el Estado presente cuáles son los, si tiene mecanismos para hacer contraloría, si cuenta con mecanismos para poder evitar los índices de corrupción, es decir, cómo ese Estado enfrenta un caso de corrupción. O sea, si su funcionario en su puesto negado robarían esos fondos, ¿qué haría el Estado en ese caso? ¿No? Entonces, estos son, de hecho, además, cada fondo tiene además otras particularidades, pero las básicas son esas: revisar la legislación, verificar es decir, que el Estado presente un proyecto específico de cómo va a ejecutar esos fondos, de qué forma los va a implementar esos fondos, y en tercer lugar, verificar cuáles son los instrumentos y los procedimientos con los cuales el Estado cuenta para enfrentar la corrupción y para presentar a la ciudadanía lo que sería cómo se utilizan esos fondos. Es decir, principio de transparencia, principio de información. O sea, un principio transversal en materia de derechos humanos es que el Estado sea transparente y garantice que todos los sectores puedan participar en la ejecución de esos fondos. Es decir, cómo los sectores específicos, sectores especializados, es decir, organizaciones no gubernamentales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, participan en la implementación de ese fondo, de qué forma la ciudadanía va a participar en la implementación de ese fondo. Entonces, los fondos exigen al Estado que modifiquen su legislación si no está esa legislación, que reformen su legislación si no está esa legislación, que incorpore a los distintos sectores de la sociedad civil, ONG y grupos organizados para la implementación de ese fondo, que no sea exclusivamente el Estado, que observa también que el Estado tenga procedimientos para la ejecución transparente y adecuada de esos fondos y procedimientos para evitar hechos de corrupción. No sé si quedó clara esta pregunta. Caramba, ¿alguien tiene el micrófono prendido? Y que anoche, y que llamando al 123, que escuchando es suficiente, y esta mañana mandándole notas de voz que Hola. Está bien, no importa, yo ahora cargo. Hola, ¿me mira, escuchan? allá afuera eso está listo. Era poner todo al horno, porque después va a ser que tú vas a pedir. Tengo frío, tengo calor, que la dicha. Eso le pasa a todos los... Hola, ahora sí me escuchan. Creo que alguien tenía el micrófono prendido. Listo, profe. Muy bien. Les preguntaba, ¿se comprendió esta respuesta que di en relación al tema del fondo? Sí, profe.
Ok, muy bien. Alguien, ajá, tienen ahí 3 manos levantadas. No sé quién es el primero que va a hablar. Creo que está Israel, sería el primero. Después viene Eric y después Omar. Correcto. Bueno, profe, primero muchas gracias por toda la clase, ¿verdad? Muy buena. ¿Se me escucha? Sí, sí, yo te escucho perfectamente. Perfecto. Bueno, profesor, yo tengo una duda continua, que bueno, que creo que es una duda de la sociedad en general, porque hay un dilema continuo en el tema de los derechos humanos entre el argumento de la soberanía y la denuncia de, sobre todo de las víctimas, de la poca capacidad de coerción que tienen los sistemas de protección a los derechos humanos internacionales, ¿no? O sea, al final vemos cómo en la clase anterior se discutía que, bueno, que se hacían muchos avances, o sea, aunque se lograban cosas, que se evitaban que las violaciones fueran más graves, pero que evidentemente habían dos grandes problemas, la lentitud de estos procesos y lo limitado que era la capacidad de obligar a los estados efectivamente a cumplir con los derechos humanos cuando no tienen la voluntad. Sin embargo, al mismo tiempo, vemos que los estados también se limitan a veces, o sea, tampoco es que hacen absolutamente lo que quieren. Nos ponían, por ejemplo, un ejemplo de una persona que detuvieron, ¿no? De manera arbitraria, la iban se exigió su liberación, al final no se le liberó, pero, o sea, no en el momento, sino más adelante, pero se le dio mejores condiciones de reclusión debido a la presión. Entonces, eh, mi dilema, quisiera preguntarle sobre ese dilema al final, es esos límites a los que debemos avanzar, o sea, se violan los derechos humanos y entonces los estados cuestionan a las instituciones internacionales, hablan de soberanía, pero al mismo tiempo las víctimas se quejan de que las ONG más bien sí las ONG no, perdón, las organizaciones internacionales deberían tener más capacidad de hacer que protejan estos derechos. Entonces, en ese dilema, de mayor capacidad de presión de los organismos internacionales y la soberanía de los estados, ¿cuál es su visión de hacia dónde deberíamos avanzar como sociedad, como humanidad? Sí, bien, Disculpen lo largo. fíjense. Miren, lo primero es que existe una prohibición, o sea, los estados jamás pueden alegar el argumento de la soberanía para incumplir con, con su obligación de garantizar los derechos humanos. Y esto es así porque además existe otro instrumento que es la Convención de Viena sobre tratados. ¿Qué hace esta convención? Bueno, esta convención desarrolla cómo, bueno, define qué es un tratado, qué es un pacto, cuáles son las obligaciones que tiene un Estado cada vez que adopta o incorpora un pacto a su legislación interna o firma y ratifica un pacto. Y en uno de sus artículos, no recuerdo exactamente cuál artículo es, establece que ningún Estado puede alegar el principio de soberanía para incumplir un pacto que ha firmado y que ha ratificado. Y para nosotros poder entender cómo se debe aplicar un pacto o un tratado, además de poder observar cuál es el contenido específico de ese pacto y ese tratado, debemos hacer el análisis en base a la Convención de Viena sobre tratados, ¿no? que ahí es donde se desarrolla cómo es el procedimiento para la adopción de ese tratado, cómo se debe ejecutar ese tratado, qué hacer frente a, qué debe hacer, qué se debe hacer frente al incumplimiento del contenido de ese pacto y de ese tratado. Ahí está definido todo en este instrumento normativo. Entonces, y uno de esos artículos, o sea, uno de esos principios para la aplicación
de ese instrumento, de ese pacto de tratados, es que nunca se debe alegar, que nunca un Estado debe alegar el principio de soberanía para no cumplir con un tratado o un pacto. Fíjense, ciertamente ese es uno de los grandes conflictos que hoy en día la comunidad internacional debe desarrollar, porque muchos preguntan, bueno, ¿de qué sirve que que una instancia internacional emita una sentencia? Por ejemplo, la Corte Penal Internacional emite una sentencia o la Corte Interamericana emite una sentencia donde sanciona a ese Estado, donde le exige a ese Estado que ejecute una serie de acciones para que pueda indemnizar y reparar el daño causado a esas víctimas, si no existe, por ejemplo, un organismo que pueda ejecutar esa decisión de un tribunal. Bueno, como sucede en el caso interno, de que, bueno, después que un tribunal emite una sentencia, si esa sentencia no es cumplida por esa persona a la cual se está condenando, esa persona, es la víctima, puede hacer uso de la fuerza pública para hacer cumplir esa sentencia. No existe eso, ciertamente, porque no existe un organismo interna, es decir, un cuerpo de seguridad internacional que pueda hacer cumplir esa sentencia. Sin embargo, existen formas de presión que muchas veces no son efectivas, bueno, pero son las que ha creado el derecho internacional para poder, hacer cumplir esas decisiones. Bueno, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, creo que fue en el 2014 que Venezuela tenía un problema grave de fondos, de disponibilidad de dinero, necesitaba endeudarse para poder adquirir ciertas cantidades para poder mantener el gasto público, y el presidente de la República en aquel momento trató de que la Asamblea Nacional le diera cierto reconocimiento, le diera cierto estatus, porque estaban tratando de adquirir un préstamo del Banco Interamericano y del Banco Mundial. ¿Y qué le dijeron estas dos instituciones? Bueno, nosotros no le podemos dar a usted este préstamo porque usted primero no goza de reconocimiento internacional, la Asamblea Nacional no lo reconocen a ustedes como la autoridad, pero además ustedes violan derechos humanos. Entonces, fíjense esto, los estados que violan derechos humanos son estados que no van a poder tener un acceso a fondos determinados. Eso complica mucho el acceso a fondos, y en aquel momento el Estado venezolano tuvo que acudir a China y a Rusia para que le hiciera un préstamo. Y fíjense lo más grave, que la tasa de interés establecida por China fue el 14% y la de Rusia fue el 16%, mientras que el Banco Mundial o el Banco Interamericano tenía una tasa de interés del 9%. Entonces, bueno, y además que los mecanismos, es decir, estas instancias como el Banco Interamericano o el Banco Mundial dan flexibilidad para pagar esos préstamos que las naciones adquieren. Una nación, en cambio, China y Rusia no dan flexibilidad de pago. O sea, si no le pagas en los tiempos determinados, pues pueden ejecutar ciertas acciones que pueden vulnerar la seguridad de la nación y de la soberanía. Entonces, fíjense lo importante que es que los estados también garanticen, promuevan y protejan los derechos humanos y puedan garantizar y hacer cumplir esos derechos que han sido violados a las víctimas, indemnizar a las víctimas, porque si no, esto se convierte entonces en un instrumento para que el Estado no pueda acceder a ciertos fondos, para limitar la acción del Estado en el ámbito internacional también. Es decir, ese Estado va a ir siendo excluido gradualmente, no va a estar en la dinámica internacional, y esto va a afectar al Estado y sin duda al gobierno, pues, y a la ciudadanía. Entonces, ciertamente no existe un mecanismo para hacer cumplir eso, pero existen otros mecanismos de presión, como que un Estado donde se violan derechos humanos no pueda tener acceso a fondos de cooperación o a fondos o a pedir préstamos a estas instancias, a estos bancos que proporcionan préstamos a los estados.
No sé si tienen, ¿quién? Otra persona tiene la mano levantada también. Profe, buenos días. Yo Buenos días, tengo Eric. una duda, es saber si la República ha firmado y ratificado algún tratado internacional en cuanto a los DESCA y si ante los órganos internacionales se han llevado casos sobre denuncia de la vulneración de estos derechos. Sí, Venezuela ha firmado los 9 pactos que existen en el Sistema Universal de Protección. Específicamente, Venezuela firmó y ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto de San Salvador, que es la Convención sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales del Sistema Interamericano. Venezuela es de los pocos países que ha firmado la mayoría de los pactos y tratados en materia de derechos humanos y en materia de derechos económicos, sociales y culturales. A ver, desconozco, porque eso no te lo podría decir, o sea, eso es bastante amplio y uno no tiene el control de lo que hace o dejan de hacer los ciudadanos y las organizaciones no gubernamentales. Yo sí tengo entendido que varias ONGs han participado en las sesiones especiales del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Han presentado informes, porque acuérdense que el comité tiene unos periodos de sesiones y además abre el espacio, o sea, le dice a los estados, mira, te toca dentro de tanto tiempo un examen para revisar si tú has cumplido con lo que está plasmado en el pacto o el Tratado de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Entonces, hasta tal fecha, tú puedes presentar un informe para conocer qué has hecho tú en materia de derechos económicos, sociales y culturales. El Estado presenta ese informe se hace público y las organizaciones no gubernamentales tienen también entonces un lapso, o los interesados tienen un lapso para presentar también un informe en el que o ratifiquen lo que el Estado ha hecho o digan, bueno, mira, el Estado ha dejado de hacer esto, esta es la condición de los derechos económicos, sociales y culturales hoy en día. Eso es una forma de supervisión, de hacerle seguimiento a los estados a ver si cumplen con lo que está plasmado en este tratado. Varias ONG han participado en ese periodo de sesiones. Sin embargo, hasta el momento no tengo conocimiento de que se haya presentado alguna queja o alguna denuncia a través del procedimiento de denuncias ante el comité, ¿no? Eso no ha sucedido. Yo soy asesor de varias ONGs en materia, sobre todo el derecho humano al agua y el saneamiento. Creo que este año vamos a presentar una queja ante el comité por la violación del derecho humano al agua y el saneamiento, pero recuerden ustedes que para poder llegar a eso se tiene que primero agotar la vía interna. Ya nosotros hemos agotado la vía interna, y bueno, toca es preparar la denuncia o la queja para presentarlo ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por, denunciando al Estado por la violación de este derecho humano. La otra persona, creo que Omar. Sí, profesor, buenos días. Buenos días. Vale, bueno, mi pregunta, bueno, son dos preguntas, dos dudas, me quedaron ciertas dos dudas puntuales. La primera era que, bueno, tomando en cuenta la historia de que el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales vienen después de la Segunda Guerra Mundial y toda esta historia, mi pregunta es el por qué últimamente muchas organizaciones, ONG, movimientos, han utilizado el DESCA como punto clave para formación, ¿no? Últimamente se han enfocado mucho en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para la formación, pues, en sus organizaciones. Últimamente, no sé si es porque tiene que ver un tema de tendencias o porque siempre ha sido así, o sea, realmente últimamente se han enfocado mucho más en ese tipo de temas específicamente. Y mi pregunta es, ¿por qué cree usted que es así? O sea, ¿por qué cree usted, tomando en cuenta que el DESCA es progresivo, es irrenunciable, por qué cree que últimamente las organizaciones se han enfocado mucho
en la formación de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y mi otra pregunta es, tomando en cuenta las acciones que debe tomar el Estado mediante su posición sobre el DESCA, ¿cuál es la diferencia entre la intervención del Estado y la interferencia del Estado ante los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Ok, voy con la primera y la segunda me la vuelves a repetir ahorita en la que responde la primera. Mira, yo lo que creo es que uno de los derechos más afectados en los últimos años han sido los derechos económicos, sociales y culturales. Es decir, todavía existen grandes índices de pobreza, no se han podido erradicar lo que son la situación de pobreza extrema en ciertos países. En el caso muy particular de Venezuela, en el caso muy particular de nosotros, los derechos que han sido más afectados son los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, no han sido los derechos civiles y políticos, porque a diferencia de otras sociedades o de otras situaciones históricas, como lo fue en el caso de Chile, bueno, el derecho que más fue afectado fueron los derechos los derechos civiles y políticos, porque, bueno, las personas eran privadas de su libertad solamente por su condición política. No significa que en Venezuela no suceda, claro que sucede, pero no en la misma dimensión como sucedió en otros momentos históricos. Es decir, en Venezuela, lo que más ha afectado al ciudadano ha sido la falta de acceso a bienes y servicios, la prestación de servicios de mala calidad, es decir, han sido los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales los que han sido más afectados, más que los derechos civiles y políticos. Y yo creo que por eso el énfasis de las organizaciones no gubernamentales en proporcionar mecanismos para su aprendizaje, para su enseñanza. Me hacías la otra pregunta, por favor. Sí, tomando en cuenta las acciones que debe tomar el Estado ante el DESCA, ¿cuál es la diferencia entre intervención del Estado e interferencia del Estado ante los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales? Bueno, claro, acuérdense que en el caso de la intervención implica que el Estado busque mecanismos para garantizar en condiciones de igualdad y de calidad el acceso a esos derechos económicos, sociales y culturales y ambientales. En el caso de la intervención, porque ya la interferencia implica una acción del Estado donde el Estado va a incorporarse en ese proceso para la garantía de ese derecho de una forma tal que puede afectar el derecho. O sea, la interferencia implica una acción mucho más radical, más profunda del Estado en ese proceso en ese proceso para garantizar esos derechos. En cambio, cuando hablamos de que el Estado interviene en el proceso socioeconómico, eso tiene un límite. O sea, el Estado va a intervenir hasta cierto punto, pero más allá de eso ya sería una acción arbitraria. ¿Cómo va a intervenir el Estado? Bueno, el Estado va a intervenir con la incorporación de un fondo especial para ir erradicando la pobreza, para crear fondos especiales para que las personas puedan tener acceso a cierta cantidad de comida, o para crear comedores populares, o para crear un fondo especial para que los ciudadanos puedan acceder a créditos especiales para que puedan tener acceso a la educación. Es decir, el proceso de intervención implica que el Estado va a intervenir en el proceso socioeconómico solamente, no va a interferir en el proceso político, por ejemplo, o sea, en el proceso del desarrollo de los derechos políticos, sino que va solamente a incorporarse para establecer equilibrio en la sociedad y, por ejemplo, que pueda existir una justa redistribución de las riquezas, ¿no? Pero no va a ir más allá de los límites establecidos, porque si no, ya eso sería la afectación de ciertos derechos. Vale, gracias. Vale. Creo que no hay otra pregunta.
Creo que no hay más preguntas, profe. Están diciendo por acá que muchas gracias y que excelente clase. Vale, vale, gracias a ustedes. Bueno, cualquier cosa quedo a su total disposición frente a cualquier duda, pues siempre abierto a seguir conversando sobre estos temas que, bueno, son temas importantísimos e interesantes para el desarrollo de la sociedad. Así que, bueno, agradecido por la invitación y quedo a sus órdenes. Muchas gracias a usted, profe, y bueno, muchísimas gracias a todos por asistir hoy a esta sesión.